La mecánica cuántica es una rama de la física que describe las leyes del universo, pero no en nuestra escala diaria, sino en una escala increíblemente pequeña, a nivel atómico y subatómico. Estamos hablando del comportamiento de partículas como electrones, protones, neutrones, fotones y otras entidades que componen todo lo que conocemos. A primera vista, esto puede parecer poco relevante para nuestra vida cotidiana, pero lo fascinante es que este mundo invisible es el que determina cómo funciona todo a nuestro alrededor, desde el funcionamiento de los átomos que forman nuestro cuerpo hasta la luz que llega a nuestros ojos o la tecnología que utilizamos todos los días. Lo increíble de la mecánica cuántica es que no solo nos permite entender este mundo diminuto, sino que también nos plantea preguntas que desafían nuestra intuición y nuestra forma de ver la realidad. Ahora bien, ¿por qué es tan especial la mecánica cuántica? ¿Por qué no podemos simplemente aplicar las mismas leyes que usamos para describir el movimiento de planetas o coches? La respuesta es que las reglas que funcionan en nuestra escala cotidiana, como las leyes de Newton, se desmoronan completamente cuando bajamos al nivel de las partículas más pequeñas. Imagínalo así. En nuestra vida diaria, si lanzas una pelota de béisbol, puedes predecir con bastante exactitud hacia dónde irá, qué tan rápido se moverá y dónde caerá. Pero en el mundo cuántico, esa pelota podría no seguir un camino definido. Podría parecer que está en varios lugares a la vez, o incluso podría comportarse como una onda en lugar de como un objeto sólido. Es como si entraras a un lugar donde las reglas cambian por completo y nada es lo que parece. Las partículas no son solo partículas, son, en cierto sentido, también ondas. Y estas ondas no son algo que podamos tocar o ver. Representan probabilidades, posibilidades de dónde podría estar la partícula en un momento dado. Esto es algo que jamás podríamos observar en nuestra vida cotidiana, pero que es absolutamente fundamental en el mundo cuántico. Para comprender la mecánica cuántica, también es importante tener una idea de las escalas con las que estamos tratando. Un átomo, que ya de por sí es inimaginablemente pequeño, tiene un tamaño promedio de alrededor de 0,1 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Dentro de ese átomo tienes un núcleo diminuto, compuesto por protones y neutrones, y alrededor de él, los electrones, que se mueven en una especie de nube. Pero aquí está lo curioso. No podemos decir exactamente dónde está un electrón en un momento dado. Solo podemos hablar de una probabilidad de encontrarlo en un lugar específico. Esto ya nos da una pista de cómo este mundo opera de manera completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. El término mecánica cuántica proviene de la palabra quantum, que significa cantidad discreta. Y este concepto es una de las piedras angulares de la teoría cuántica. Imagina que la energía en este mundo no es continua, como el flujo de agua de un grifo, sino que viene en pequeños paquetes o escalones. Es como si, en lugar de poder subir una rampa suavemente, solo pudieras dar saltos entre peldaños específicos. Por ejemplo, un electrón en un átomo no puede moverse de manera continua de un nivel de energía a otro. Tiene que saltar de un nivel a otro. Estos saltos cuánticos, como se les llama, son responsables de fenómenos tan importantes como la emisión de luz. Cuando un electrón salta de un nivel más alto a uno más bajo, libera energía en forma de un fotón
que es una partícula de luz. Esta idea de que todo viene en paquetes discretos no solo aplica a los electrones, sino también a la luz y a muchas otras propiedades del mundo cuántico. Es una forma completamente nueva de ver cómo funciona el universo. Uno de los aspectos más fascinantes de la mecánica cuántica es que no se trata solo de estudiar partículas pequeñas. Se trata de cuestionar nuestra noción de realidad. En el mundo cuántico, las partículas pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo. Pueden pasar a través de paredes e incluso pueden influir unas en otras sin importar la distancia que las separe. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? La mecánica cuántica no es solo un conjunto de ideas teóricas. Está respaldada por experimentos, muchos de los cuales se han repetido innumerables veces, confirmando que este extraño comportamiento es real. Por ejemplo, el famoso experimento de la doble rendija, que mencionaremos más adelante, muestra de manera contundente cómo las partículas pueden comportarse como ondas bajo ciertas condiciones. Lo que hace única a la mecánica cuántica es que nos obliga a aceptar que la realidad es mucho más extraña de lo que jamás habríamos imaginado. Aquí, lo que pensamos como certezas absolutas, como la posición de un objeto o el concepto de causa y efecto, simplemente dejan de tener el mismo significado. La mecánica cuántica no solo explica el mundo subatómico, también abre las puertas a una nueva forma de entender el universo. Nos enseña que la realidad no es tan simple como parece, que las partículas no son solo pequeñas bolitas moviéndose en el vacío, sino que tienen propiedades que desdibujan la línea entre lo físico y lo abstracto. Y esto es solo el principio. Exploraremos algunos de los conceptos más fascinantes que nos ha dado esta teoría, como la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico. Pero antes de continuar, quiero que tomemos un momento para apreciar la magnitud de lo que estamos descubriendo. La mecánica cuántica no solo nos habla del mundo subatómico, nos conecta con las reglas fundamentales que gobiernan todo el cosmos. Ahora que tenemos una idea de lo que es la mecánica cuántica, es momento de profundizar en algunos de sus principios más importantes. Estos conceptos no solo forman la base de esta teoría, sino que también han cambiado para siempre nuestra forma de entender el universo. Y aunque puedan parecer extraños o difíciles de imaginar, no te preocupes. Vamos a desmenuzarlos y explicarlos de una forma sencilla y accesible, con ejemplos que puedan ayudarte a visualizarlos. ¿Estás listo para explorar lo más fundamental del mundo cuántico? Comencemos con uno de los principios más asombrosos de la mecánica cuántica: la dualidad onda-partícula. En nuestra vida diaria, estamos acostumbrados a dividir el mundo en dos categorías: las partículas, que son pequeños objetos como pelotas, granos de arena o moléculas, y las ondas, que son perturbaciones que se mueven a través de un medio, como las ondas de agua o las ondas de sonido. Pero en el mundo cuántico, estas categorías se desdibujan. Aquí, las partículas como los electrones, los protones o los fotones, que son partículas de luz, pueden comportarse tanto como partículas individuales, con masa y trayectoria definida, como si fueran ondas que se propagan por el espacio. Esto significa que, dependiendo de cómo las observemos, estas partículas pueden actuar de manera diferente.
Un experimento clásico que ilustra este principio es el experimento de la doble rendija. Vamos a imaginarlo. Supongamos que tienes una pared con dos rendijas pequeñas y una pantalla detrás de ellas que registra dónde impactan las partículas. Si lanzamos partículas, como pequeñas bolitas de pintura, hacia la pared, esperaríamos que algunas pasen por las rendijas y formen dos líneas detrás de ellas. Y así es exactamente como funciona en el mundo macroscópico. Pero ahora intentemos este experimento con electrones, que son partículas diminutas. Si disparamos los electrones uno por uno, ¿qué esperas ver? Quizás dos líneas detrás de las rendijas, ¿verdad? Pues no. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia, como el que crean las ondas de agua al chocar entre sí. Es decir, los electrones parecen pasar por ambas rendijas a la vez y comportarse como si fueran ondas, incluso cuando los lanzamos de uno en uno. Pero espera, hay más. Lo más fascinante es esto. Si intentamos observar por qué ocurre este comportamiento, es decir, si ponemos un detector para ver por qué el electrón pasa por ambas rendijas, el patrón de interferencia desaparece. Ahora, los electrones se comportan como partículas y forman dos líneas. Es como si supieran que los estamos observando y cambiaran su comportamiento, solo porque los estamos mirando. Este experimento no solo demuestra la dualidad onda-partícula, sino que también nos lleva a una pregunta profundamente inquietante. ¿Qué papel juega el observador en el mundo cuántico? La realidad cambia dependiendo de si la miramos o no. Este es uno de los grandes misterios de la mecánica cuántica. Otro de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica es el principio de incertidumbre, propuesto por el físico alemán Werner Heisenberg. Este principio establece algo que puede resultar un poco perturbador. No podemos conocer con absoluta precisión dos propiedades de una partícula al mismo tiempo. Por ejemplo, si tratamos de medir con exactitud la posición de un electrón, perderemos precisión en nuestra medida de su velocidad, o viceversa. Esto no se debe a que nuestros instrumentos sean malos, sino que es una propiedad intrínseca del universo cuántico. En términos simples, la realidad en este nivel parece tener límites naturales de conocimiento. Siempre hay un grado de incertidumbre con el que tenemos que lidiar. Imagina que estás intentando tomar una foto de algo que se mueve muy rápido, como un coche en una autopista. Si usas una velocidad de obturación lenta, la foto saldrá borrosa porque capturará el movimiento del coche, pero no podrás ver claramente dónde está. Si usas una velocidad de obturación rápida, congelarás la posición exacta del coche, pero perderás toda información sobre cómo se estaba moviendo. Algo similar ocurre en el mundo cuántico. Si intentamos determinar la posición de una partícula con exactitud, su momento, que es una combinación de su masa y velocidad, se vuelve incierto. Y si tratamos de medir su momento con precisión, no sabremos exactamente dónde está la partícula. Esta es la esencia del principio de incertidumbre. Lo que este principio nos dice es que, en el mundo cuántico, la idea de que podemos predecir todo con precisión, como pensaban los científicos clásicos, no es posible. Esto nos llevaría a abandonar la visión determinista del universo, donde todo podía calcularse si conocíamos todas las variables, y nos adentramos en un mundo probabilístico
donde solo podemos hablar de posibilidades, no de certezas. Finalmente, llegamos a uno de los fenómenos más extraños y fascinantes de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno ocurre cuando dos partículas, como electrones o fotones, están conectadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Imagina que tienes dos partículas entrelazadas. Si mides una propiedad de la primera partícula, como su spin, que es como una especie de giro, inmediatamente sabrás la propiedad de la otra, incluso si está al otro lado del universo. Esto es tan extraño que Albert Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia, porque parecía violar una de las leyes fundamentales de la relatividad, que nada puede viajar más rápido que la luz. Pero lo sorprendente es que el entrelazamiento cuántico no es solo una idea teórica. Ha sido demostrado experimentalmente una y otra vez. Hoy sabemos que es real. El entrelazamiento cuántico plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo se comunican estas partículas? ¿Qué significa esto para nuestra noción de espacio y tiempo? Y aún más inquietante, ¿podría estar todo en el universo de alguna forma entrelazado? Aunque todavía no tenemos todas las respuestas, el entrelazamiento no es solo una curiosidad científica. Es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica y la criptografía cuántica, que podrían cambiar el mundo tal como lo conocemos. Estos tres principios, la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y el entrelazamiento cuántico, no son solo conceptos abstractos, son las reglas que rigen el comportamiento del universo a nivel microscópico. Y aunque desafían nuestra intuición y nuestra lógica, nos muestran que la realidad es mucho más rica, compleja y fascinante de lo que jamás imaginamos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ideas no solo han cambiado nuestra visión del mundo, sino que también han dado lugar a tecnologías que han revolucionado nuestra vida cotidiana.